Vamos a hablar entonces en esta clase acerca de las enzimas. Bien, como mencionamos hace un ratito, sabemos que las enzimas pertenecen al grupo de biomoléculas, un grupo de biomoléculas que son las proteínas. ¿Se acuerdan ustedes qué función tenían las enzimas? Que lo mencionamos. En su momento, cuando hablamos de las proteínas, dijimos que algunas proteínas tenían una función catalítica y que eso eran las enzimas. Y ahora, como que ese término catalítico no quedó muy firme porque no ahondamos en ese concepto. ¿Qué quiere decir catalítico? Bien, cuando nosotros hacemos referencia a que algo es catalítico, que es un catalizador, estamos haciendo referencia a un compuesto que está ayudando a que una reacción química ocurra a una velocidad mayor que la que ocurriría si no estuviera el catalizador. ¿Qué significa todo esto? Bueno, a ver, ustedes saben que las reacciones químicas muchas son espontáneas, o sea, ocurren, pero a veces no se llevan a cabo cuando ustedes mezclan los reactivos. Por ejemplo, ustedes abren la llave de paso del gas, abren la llave de la cocina. Nosotros sabemos que la reacción de combustión del gas, ya sea el metano, que es el gas natural, o el butano, que es el gas de garrafa, es una reacción, la combustión, la combinación con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía, es una reacción espontánea, una reacción que ocurre, ¿no? Ocurre a temperatura ambiente, esa reacción ocurre, pero a pesar de eso, cuando yo abro la llave de gas, la reacción no se inicia sola. ¿Qué tengo que aportarle yo para que la reacción se inicie? ¿Qué tienen que hacer ustedes para que la reacción química ocurra? Para que el butano o el metano se combine con el oxígeno, se produzca la combustión y se genere la llama y la energía. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacen? ¿Le pegan un martillazo? ¿Qué hacen? ¿Se quedan mirándolo? ¿Qué hacen, chicos, cuando prendieron una cocina alguna vez en su vida? Con el encendedor lo prendemos. Acercan una llama, una chispa, ¿no? Le dan un aporte inicial de energía. Bueno, ustedes saben que esto sucede con muchísimas reacciones químicas que son espontáneas, pero a pesar de ello no se inician en forma espontánea porque necesitan de un plus de energía inicial para que las moléculas de los reactivos tengan la energía suficiente para reaccionar. Ese plus de energía que requieren los reactivos para poder reaccionar se llama energía de activación. ¿Sí? Ustedes ahí tienen un esquema, un gráfico en donde tenemos energía libre en función de progreso de la reacción. Inicialmente tenemos los reactivos A y B, que se van a convertir en los productos C y D, pero la reacción no transcurre en forma lineal. La energía no baja directamente, sino que ven que pega un salto de la energía y después vuelve. Esa energía de activación del sistema la devuelve después. Y en el caso de la hornalla de la cocina, la reacción sigue transcurriendo porque la misma energía que produce la reacción alcanza para que las siguientes moléculas de los reactivos tengan la energía suficiente para reaccionar. ¿Se entiende? Entonces, eso es la energía libre de activación. Un plus de energía que requieren los reactivos para poder reaccionar. Bueno, ¿a qué viene esto? En el organismo ustedes saben que ocurren un montón de reacciones químicas en nuestro organismo. Bueno, esas reacciones químicas también tienen esta particularidad, que necesitan de un aporte inicial de energía. Pero ¿qué pasa? A veces, en la mayoría de los casos, no a veces, en la mayoría de los casos, todos diría, ese aporte inicial de energía, si yo hiciera la reacción en un tubo, no adentro de la célula, si yo hiciera esas reacciones en un tubo, ese aporte inicial de energía tendría que ser muy alto. Tan alto que sería una energía que produciría la descomposición de los reactivos y no dejaría que reaccionen entre sí. Entonces, acá es donde aparecen los catalizadores.
Los catalizadores son sustancias que cuando yo las agrego a una mezcla de los reactivos, hacen que la energía de activación baje. ¿Sí? Hacen que la energía que se requiere para que se produzca la reacción, la energía inicial, ¿no?, que se requiere para que se produzca la reacción, sea menor. Si la energía de activación es menor, es más fácil de alcanzar, ¿no? Necesito menos energía para que se inicie la reacción. Bueno, esto, en términos de lo que vamos a ver nosotros, que son las reacciones que ocurren adentro de la célula, es muy importante. Porque ustedes imagínense, si nosotros dimos recién el ejemplo del gas, ¿no? Que ustedes le acercaban una llama, ¿eh? O sea, le acercan algo que emite calor, ¿no?, que hace aumentar la temperatura. Bueno, nuestro cuerpo no, nuestras células no pueden aumentar la temperatura para que una reacción química se produzca más rápidamente. No pueden hacer eso. Porque muchas veces la temperatura que tienen que alcanzar para que la reacción se produzca más rápidamente son temperaturas que son incompatibles con la vida. Entonces, ¿cómo hacen las células? ¿Cómo se las ingenió la vida para poder hacer que en las células se lleven a cabo reacciones que tienen una energía de activación alta, pero que se producen a temperatura corporal, en nuestro caso, ¿no? Bueno, aparecieron ahí los catalizadores. Que, bueno, el término catalizador es un término que es aplicable a cualquier sustancia que cuando se agrega una mezcla de reactivos produce una baja de la energía de activación y que no participa en la reacción. El catalizador no es ni un reactivo ni un producto de la reacción. No se involucra en la reacción, solo permite que la energía de activación sea menor. Bueno, en el caso de las células, como les decía, hay catalizadores, en la industria se utilizan muchísimo los catalizadores. Bueno, en el caso de las células, estos catalizadores se llaman enzimas. Se llaman enzimas y son proteínas. Más específicamente son proteínas globulares. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Bueno, son catalizadores biológicos altamente específicos, ¿sí? Vamos a ver después que una enzima cataliza un determinado tipo de reacción con para determinados reactivos, que después vamos a ver que se llaman sustratos, y no puede catalizar otra reacción. Bueno, son, decíamos, catalizadores biológicos altamente específicos que permiten que las reacciones químicas que ocurren en la célula puedan llevarse a cabo en condiciones compatibles con la vida. Es decir, que los requerimientos energéticos de esas reacciones sean requerimientos compatibles con las condiciones en las que ocurre una reacción química dentro de la célula. En nuestro cuerpo, 37 grados, una presión de una atmósfera, un pH, qué sé yo, si en la sangre, 7,3, 7,4, ¿no? pH moderado. ¿Está? Las enzimas actúan en esas condiciones, haciendo que se baje la energía de activación que las reacciones que ocurren en la célula requieren para poder producirse. Entonces son catalizadores biológicos. Decíamos que son proteínas. ¿Sí? Existen algunas moléculas de ARN que tienen actividad catalítica, se les llama ARN catalítico o ribosimas, pero no son la generalidad. Las proteínas, las enzimas que nosotros vamos a ver son proteínas. Más específicamente proteínas globulares, ¿se acuerdan? Proteínas globulares, proteínas cuya estructura terciaria adopta una forma más o menos de un globo, una esférica, semisférica, una cosa así. Eso ya lo vimos cuando vimos la estructura de las proteínas. ¿Está? Bien. ¿Son importantes las enzimas? Sí, porque prácticamente todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo son catalizadas por enzimas. Cada reacción tiene una enzima que la cataliza, ¿sí? Y no hay otra enzima que pueda catalizar esa misma reacción. Y esa enzima no puede catalizar otra reacción. ¿Está claro? Bien.
son específicas de sustrato, son específicas de reacción, de efecto, incluso son específicas a veces de isómeros. Reconocen un isómero y no el otro. ¿Se acuerdan que hablábamos de isómeros cuando vimos, por ejemplo, los aminoácidos, que dijimos que había isómeros L? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? O sea, esas enzimas catalizadoras son específicas para una determinada reacción química. ¿Está claro? Bien. Y la actividad de la enzima, o sea, el efecto que produce, se encuentra regulado. De alguna manera, que ya vamos a estudiar dentro de un ratito, la célula es capaz de hacer que la enzima, digamos, se active o se desactive. Que la enzima catalice más, o que catalice menos, o que no catalice. ¿Está? O sea, la actividad de la enzima está regulada. Bien. Con respecto a la nomenclatura, bueno, hay un sistema de nomenclatura de las enzimas. No, la regula la célula. Ya vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Bueno, con respecto a los nombres de las enzimas, bueno, hay un sistema de nomenclatura basado en números que empieza con 2 letras que son la E y la C, y después 4 números separados por puntos que tienen que ver con una clasificación internacional de enzimas. Si no, podemos encontrar un nombre más común que tiene que ver con, a veces, la reacción que catalizan o el sustrato que utilizan para la reacción. Cuando yo digo sustrato, hago referencia al reactivo de la reacción catalizada por una enzima. ¿Está? Y la terminación asa. Glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué enzima conocieron ustedes que termine en asa? Polimerasa. La polimerasa. La catalasa. ¿Cómo? Las sintetasas, las polimerasas, no sé qué otra dijeron en casa. Bueno, ven, son todas enzimas. ¿Sí? O sea, no le estoy hablando de cosas que no han visto todavía. Son cosas con las que se encontraron, pero a lo mejor no se pusieron detenidamente a analizarlas. Bueno, ahora sí las vamos a analizar, vamos a tenerla en cuenta porque es muy importante este tema para entender cómo funcionan esas reacciones químicas en el contexto de lo que es el metabolismo celular. Bien. Como dijimos, las enzimas son proteínas. Son proteínas y como tales tienen una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y algunas tienen también una estructura cuaternaria. Es decir, adoptan una determinada forma en el espacio. Bueno, esa forma que adopta la enzima es tal que deja que en ella se forme un lugar muy particular que se conoce como sitio activo. Ese sitio activo, que ven acá que hay algo en azul. Bueno, esa región que queda determinada ahí por la estructura terciaria de esta proteína, se llama sitio activo. Es el sitio en donde se va a unir, en donde va a entrar el sustrato, para que se produzca ahí en ese lugar la reacción enzimática. La reacción química se va a producir ahí, en ese sitio que se conoce como sitio activo. Ese sitio activo, como les repito, queda delimitado, queda determinado por la estructura secundaria y terciaria de la proteína, y cuaternaria a veces. Y es totalmente complementario del sustrato. Tiene una forma que se complementa con la forma del sustrato. Y no solo tenemos que pensar en términos de una forma geométrica, hay complementariedad de cargas a veces. A veces el sustrato tiene una región con un delta de carga positivo y bueno, aparece en el sitio activo un delta de carga negativo para que haya una interacción, ¿no? O hay interacciones hidrofóbicas, o hay puentes de hidrógeno. Hay distintas formas en que el sitio activo interactúa con el sustrato, haciendo que el sustrato tenga afinidad por el sitio activo, que quiera estar ahí en el sitio activo y ahí se produce la reacción. Bien. Por lo tanto, como la enzima es una proteína y tiene esta estructura secundaria, terciaria, que determina la forma del sitio activo,
La desnaturalización, que es un fenómeno que nosotros ya estudiamos, ¿se acuerdan? La desnaturalización era un fenómeno que afectaba a las proteínas y que hacía que pierdan ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué perdía una proteína cuando se desnaturalizaba? Perdía su estructura terciaria, bueno, cuaternaria, si la tiene, terciaria y secundaria, ¿no? Se desplegaba la proteína, perdía su configuración tridimensional, perdía su forma. Y yo acabo de decir que el sitio activo tiene una forma complementaria al sustrato, o sea que si la proteína, si la enzima se desnaturaliza, la forma del sitio activo se pierde y por lo tanto la enzima pierde la actividad catalítica. La desnaturalización produce una pérdida de la actividad catalítica, porque la forma de la enzima cambia. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué agentes desnaturalizantes recuerdan? No, agentes físicos o químicos. La temperatura, cambios bruscos, cambios extremos de pH, ¿sí? Algunos solventes. Bueno, hay muchas causales de desnaturalización, muchos agentes desnaturalizantes. Bueno, eso implica la pérdida de la actividad enzimática. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿no? Porque me perdí al principio cuando hablaste de la estructura secundaria y terciaria del sitio activo. No escuché, ¿ustedes escucharon? Que me perdí al principio cuando hablaste de la estructura. Está de nuevo. A ver. No es tan rápido. Que me perdí al principio cuando hablaste de la estructura secundaria y terciaria y del sitio activo. Sí, no te entendí. ¿Es una pregunta? Claro, que ¿cómo era eso? ¿Cómo era qué? En ese sitio, ¿qué pasaba? ¿En el sitio activo ocurre la reacción química? En el sitio activo entra el sustrato y entra el reactivo de la reacción enzimática y ahí se produce la reacción química. ¿Eso me preguntabas? Claro. Ah, bien. Bueno. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ven? Del sitio activo. Fíjense, ahí hay representada una enzima. A ver, se la voy a marcar acá con el mouse. ¿Se ve el cursor del mouse? ¿Se ve el cursor? Sí. Acá hay una enzima que tiene un sitio activo. Si ustedes se fijan, este sitio activo tiene una forma que es complementaria de esto que está acá. ¿Ven este sustrato? Que acá dice que se llama sacarosa. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Qué es la sacarosa? Un hidrato de carbono, bien. Y dentro de los hidratos de carbono, ¿cómo se clasifica la sacarosa? Azúcar. Azúcar no es una clasificación de los hidratos de carbono. Es un disacárido. Recuerden que los hidratos de carbono se clasifican en función de la complejidad de la molécula. Los más sencillos son los monosacáridos y a partir de la unión entre monosacáridos surgen las otras categorías, ¿no? Bien, en este caso tenemos un disacárido, formado por la unión de dos monosacáridos que son glucosa y fructosa. Eso es la sacarosa. Esta enzima que tenemos acá es una enzima que cataliza la hidrólisis de la sacarosa, es decir, la separación de los monosacáridos que forman a la sacarosa. Para eso, ven, la sacarosa se une al sitio activo, se complementa acá y se produce la ruptura de este enlace que hay entre los dos monosacáridos. ¿Cómo se llama ese enlace que hay entre dos monosacáridos? Covalente. Sí, es un enlace de tipo covalente, pero tiene un nombre en particular, así como el enlace entre dos aminoácidos se llama enlace peptídico, como en el enlace glucosídico se llama fosfodiéster. Este enlace tiene un nombre en particular, ¿cómo se llama? Glucosídico. Enlace O-glucosídico, ¿sí? Bien, fíjense, esta enzima lo que está haciendo es romper el enlace O-glucosídico que hay entre los dos monosacáridos que conforman la sacarosa.
de manera tal que el producto de la actividad enzimática, el producto de la reacción enzimática, es glucosa por un lado y fructosa por el otro. Ahora pregunto, ¿la glucosa y la fructosa pueden volver a unirse en el sitio activo? Sí. ¿Qué les parece a ustedes? No, porque el sitio activo tiene complementariedad para la sacarosa, y la glucosa y la fructosa no son sacarosa. La glucosa por un lado y la fructosa por otro lado son dos monosacáridos separados, diferentes, no son sacarosa. Entonces no se pueden volver a unir en el sitio activo. Esta enzima está catalizando la reacción en un sentido, no en el otro. ¿Está claro eso? La enzima sirve para separar esos dos, para romper ese disacárido. Habrá otra enzima que lo que hace es juntar los dos monosacáridos para formar el disacárido. Pero no es este el caso. Acá lo que está haciendo la enzima es rompiendo el disacárido para liberar los dos monosacáridos, ¿no? Entonces fíjense, esto que pasa con cualquier reacción enzimática. El sustrato es lo que así le llamamos al reactivo de la reacción enzimática, ¿sí? Al que se une a la enzima. Bien, el sustrato se une a la enzima, ¿vieron cómo pasó acá? Y se forma lo que se conoce como complejo enzima-sustrato. Acá pueden pasar dos cosas. Que el complejo enzima-sustrato se separe de nuevo, liberando sacarosa, que se puede volver a unir, ¿no? O sea que esta reacción de unión entre la enzima y el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato es reversible. El sustrato puede entrar y puede salir sin haber reaccionado. Pero, si el sustrato reacciona, ya se forma el producto. Y el producto no se puede volver a unir a la enzima. Porque la enzima tiene especificidad por su sustrato, no por el producto de la reacción. ¿Está claro? Entonces acá ya la reacción es irreversible. Y como vemos, se libera la enzima que puede volver a unir otra molécula de sustrato. Por eso decimos que la enzima no se consume durante la reacción. La enzima se recupera intacta cuando termina la reacción para volver a iniciar otra. ¿Está? La enzima no es ni un reactivo ni un producto de la reacción enzimática. ¿Quedó claro eso? No se consume durante el proceso de catálisis. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bien. A veces, bueno, nosotros dijimos que las enzimas son proteínas, ¿no? Bueno, a veces, para que la enzima pueda llevar a cabo la acción catalítica, la enzima necesita estar unida a una especie química que es de naturaleza no proteica. Necesita unirse a algo que no es de naturaleza proteica. Pueden pasar dos cosas. Que ese algo al que se tiene que unir sea de naturaleza orgánica o que sea de naturaleza inorgánica. Si ese algo que necesita la enzima para que se una ahí donde está el sitio activo para conformar el sitio activo, si ese algo es de naturaleza orgánica, hablamos de coenzimas. Las coenzimas entonces son moléculas orgánicas que se tienen que unir a la enzima para que la enzima pueda ser para que la enzima sea activa, para que la enzima pueda llevar a cabo la acción catalítica. Cuando la enzima, que es una proteína, no tiene esa coenzima, se le llama apoenzima. La apoenzima con la coenzima es lo que se conoce como holoenzima. ¿Está? Entonces, sí, está ahí, mira. La apoenzima es la parte proteica. Es la proteína, es la enzima, pero sin la coenzima, ¿no? O sea que es una enzima que no es funcional, la apoenzima. Cuando se le une la coenzima, ahí sí
hablamos de holoenzima, que es una enzima funcional, porque tiene tanto su parte proteica como su parte no proteica, que vendría a ser la coenzima. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien. Y dijimos también nosotros que podía pasar que esto que se tiene que unir a la enzima para que la enzima sea funcional, sea de naturaleza inorgánica. En este caso estamos hablando básicamente de iones, generalmente cationes metálicos, hierro más 2, por ejemplo, y hay varios ejemplos, cobre más 2, magnesio más 2. Esos también son átomos, son iones que tienen que estar unidos a la enzima para que la enzima sea funcional. ¿Está claro? Se le llaman cofactores. Cuando son especies inorgánicas se le dice que son cofactores. O sea, coenzimas son orgánicas, los cofactores son inorgánicos. ¿Habrán visto cuando estudiaron la polimerización del ADN? Que necesitaba magnesio, ¿se acuerdan? Como cofactor, ¿no? Después revísenlo, van a ver. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿qué dijiste de apoenzima? Que me perdí en esa parte. ¿Y qué? Apoenzima, ¿qué era? La apoenzima, ¿qué te parece si yo te pongo apoenzima más coenzima o holoenzima? ¿Qué es lo que se une a la coenzima? Es una enzima que le falta la coenzima para poder convertirse en una enzima funcional, ¿no? O sea, la enzima funcional es la holoenzima. Ojo, esto ocurre en algunas enzimas, no en todas. Pero las enzimas que necesitan de coenzimas, cuando son funcionales se llaman holoenzimas, porque en realidad están formadas por la parte proteica, que es la apoenzima, y la coenzima, que es una parte orgánica, pero no proteica. Las vitaminas, por ejemplo, son coenzimas. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, hablábamos recién yo usé por ahí el término actividad enzimática. ¿A qué me refiero con actividad enzimática? Bueno, la actividad enzimática es la acción de la enzima. Es la enzima funcionando. La actividad enzimática se puede medir, es una propiedad que uno puede medir para las enzimas, para ver a qué velocidad catalizan, básicamente. ¿Sí? Por decirlo de una manera sencilla. Bien, esta actividad enzimática depende de varios factores. Nosotros vamos a analizar en particular 3 factores que son el pH, la temperatura y la presencia de inhibidores. ¿Cómo? Inhibidores. No dice desnaturalizante, nada de eso. Inhibidores. Sí. Inhibidores. Bueno, vamos a ver cómo puede el pH, la temperatura o los inhibidores, cómo pueden afectar la actividad de la enzima, el funcionamiento de la enzima. Bien. Recién dijimos que el sitio activo tenía una complementariedad de cargas con el sustrato. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? El sitio activo tiene una complementariedad de carga. ¿De dónde salen esas cargas? Esas cargas salen de los aminoácidos ácidos y básicos que, dependiendo del pH, adoptan carga positiva o negativa. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos la clasificación de aminoácidos? Que yo les mostré que el grupo ácido carboxílico podía estar sin el protón y tener carga negativa. Y después les mostré que el grupo amino, en vez de NH2, podía estar como NH3, o sea, con un protón de más y con carga positiva. ¿Se acuerdan de eso? Que los aminoácidos tienen comportamiento ácido-base. Por eso se clasificaban como aminoácidos ácidos o aminoácidos básicos. O aminoácidos con carga positiva o con carga negativa. A pH fisiológico, ¿no? Bueno. La proteína consiste en una secuencia de aminoácidos, entonces en el sitio activo seguramente va a haber cadenas laterales
de los aminoácidos que conforman la proteína, cadenas laterales que tienen un comportamiento ácido-base y que por lo tanto, al pH en el que está, en el que se encuentra la enzima, tienen una determinada cantidad de cargas positivas o distribución de cargas positivas y negativas. Ahora bien, hay un pH óptimo que hace que la complementariedad de cargas entre la proteína, el sitio activo, ¿no?, y el sustrato sea la óptima. Si yo me desvío de ese pH, se altera la distribución de cargas. Por lo tanto, ahora la complementariedad de cargas entre el sustrato y el sitio activo no va a ser óptima. Al correrme del pH, ya sea tanto hacia un medio ácido como hacia un medio básico, la actividad de la enzima se ve disminuida, porque se ve afectada la afinidad de la enzima por el sustrato. No. Hay un pH óptimo. Fíjate, vos ahí tenés 3 ejemplos: pepsina, ureasa y arginasa. Ahí tenés graficada la actividad de la enzima en función del pH. Para la ureasa, ¿a qué pH la actividad de la enzima es máxima? Alrededor de 7, ¿no? Si vos te corres del pH 7, la actividad de la enzima baja, ya sea que te corras para el lado del pH ácido o pH básico, ¿no? Fíjate la arginasa. Un pH más alcalino, un pH 10 más o menos, puede ser. Si vos te vas, entonces si yo pongo arginasa a pH 7, ¿va a hacer algo la arginasa a pH 7? ¿Va a actuar? Tiene una actividad muy baja a pH 7. La pepsina. ¿Qué es la pepsina? ¿Saben ustedes qué es la pepsina? Es una enzima, ¿no? ¿Qué hace? Participa en la digestión de proteínas en el estómago. Si va a actuar en el estómago, ¿cuál me parece que va a ser el pH óptimo en el que va a actuar la pepsina? Un pH muy ácido. Fíjense, pH 2 prácticamente. ¿Sí? Cada enzima tiene un pH óptimo que guarda relación con el lugar en el que va a actuar. ¿Está claro eso? Si ese pH cambia, la actividad de la enzima se ve muy afectada. Ustedes más adelante van a estudiar los efectos del pH, de los cambios de pH sobre la salud, porque hay situaciones patológicas que producen aumento del pH o disminución del pH, por ejemplo, de la sangre. Ustedes imagínense, eso conlleva una modificación de la actividad enzimática de las células del organismo si el pH de la sangre cambia mucho. Por eso el pH de la sangre está tan regulado, entre 7,35 y 7,45. Hay sistemas buffers en la sangre que ayudan a controlar el pH sanguíneo y ayudan a que no se mueva de ese valor. ¿Qué buffers hay en la sangre? Los principales buffers que hay en la sangre. El sistema carbonato-bicarbonato, ¿no? Hay buffers de fosfatos. Las proteínas también ayudan a controlar el pH sanguíneo porque también tienen comportamiento ácido-base. Esos son los 3 más importantes. Hay otros sistemas buffer que ayudan a mantener el pH de la sangre en ese tan estrecho rango. ¿Por qué? Bueno, porque el funcionamiento del organismo, que depende en gran medida de la actividad enzimática, requiere que el pH no varíe. Porque si el pH cambia mucho de eso, la actividad enzimática se ve resentida y hay un montón de procesos metabólicos que no se van a poder llevar adelante porque las enzimas no van a funcionar. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces fíjense la forma de esa curva. Es pareja hacia los dos lados, ¿no? Es bastante pareja hacia un lado y hacia el otro. Y acá tenemos cómo afecta la temperatura. Fíjense que es una curva parecida, pero hacia altas temperaturas tiene una caída muy abrupta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en general, nosotros sabemos que al aumentar la temperatura, cuando uno aumenta la temperatura de algo es porque le está dando energía, ¿no?
Y si acá estamos hablando de una reacción química, es lógico que si yo le aporto energía, la reacción ocurra más rápidamente, porque estoy aportando energía para que el sistema venza la energía de activación, ¿no? Entonces, en general, el aporte de energía hace que las reacciones ocurran a mayor velocidad. Entonces, la actividad enzimática también va a aumentar al aumentar la temperatura, hasta alcanzar un valor óptimo. Por encima de ese valor de temperatura, la actividad enzimática cae abruptamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque le quita energía. ¿Cómo? Repetí, por favor. Porque le quita energía, ¿o no? No, chicos, no. Imagínense, tenemos una proteína. La enzima es una proteína, ¿no? La colocamos en un sistema que está a 30 grados, 32, 33, 34, la actividad enzimática va aumentando. ¿A qué temperatura les parece a ustedes que deberían tener la actividad enzimática óptima, nuestras enzimas? ¿Tu cuerpo está a 25 grados? Ah, 37, 36,5, 37. Esa es la temperatura óptima para el funcionamiento de nuestras células. La temperatura óptima para la que se produzca la catálisis de las reacciones enzimáticas que se producen en nuestro organismo. Porque las enzimas tienen un pico de actividad, una actividad óptima a esa temperatura. Ahora, si yo aumento la temperatura, ¿quién se muere? Chicos, ¿cómo se la Se desnaturaliza la enzima. Se desnaturaliza. Al aumentar la temperatura, la enzima se desnaturaliza. Nosotros vimos que la temperatura es un agente desnaturalizante. Entonces, por encima de ese valor óptimo de temperatura, si ustedes aumentan más la temperatura, la actividad enzimática va a caer abruptamente porque se va a producir desnaturalización. Pérdida de la actividad, perdón, pérdida de la estructura terciaria y secundaria de la proteína. Se va a perder la conformación del sitio activo. Pierde la forma del sitio activo. Entonces la actividad enzimática cae abruptamente. ¿Por qué? Porque el sitio activo se destruyó. No tiene dónde meterse el sustrato. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Lo visualizan? Y fíjense que es más abrupta la caída porque son dos efectos distintos. Por encima del pico, la caída se debe a la desnaturalización. Y hacia el otro lado, esa curva que sube, el aumento se debe al aumento de temperatura que ayuda a que las reacciones ocurran más rápidamente, el aumento de temperatura. ¿Está? ¿Quedó claro? Por eso, bueno, nuestras enzimas tienen un óptimo, una temperatura óptima a 37 grados. Otros animales que tienen otra temperatura corporal tendrán enzimas cuyas temperaturas óptimas están a la temperatura corporal de ellos, ¿no? Bien, un ejemplo que vamos a dar. Hablamos recién de la polimerasa del ADN. ¿Sí? Bueno, ¿escucharon hablar de la PCR? ¿Qué es? ¿Qué significa? PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué pasa? Voy a decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? En el laboratorio se hacía necesario poder reproducir moléculas de ADN. ¿Cómo se llama el proceso por el cual uno reproduce o copia moléculas de ADN? ¿Cómo se llama el mecanismo genético por el cual se duplica el ADN de una célula? ¿Cómo? Síntesis de proteína. Voy a repetir. Encima esto está quedando grabado. ¿Cómo se llama el mecanismo genético por el cual la célula duplica su material genético? Mitosis. Yo estoy hablando no del ciclo celular, del mecanismo genético. Replicación. Replicación.
replicación. La transcripción es otra cosa. ¿Tá? Son 3 mecanismos genéticos básicos, chicos. Replicación, transcripción y traducción. ¿Tá? La tienen que tener recontra clara esa, por favor. ¿Y qué significa cada uno y cómo se produce? Bueno, ¿qué pasa? La replicación del ADN, si yo tengo una muestra de ADN y quiero tener muchas copias, tengo que replicarlo. Lo que pasa es que cuando yo estoy en el laboratorio, no tengo una célula donde tendría que meterlo dentro de una célula para que la célula lo replique, ¿no? Bueno, no pasa, no tengo eso, pero yo puedo tener una polimerasa y tratar de reproducir en un tubo de ensayo lo que pasa dentro del núcleo, ¿no? Con una polimerasa. Pasa que la polimerasa nuestra trabaja a 37 grados. Y la reacción a esa temperatura es lenta. Bueno, no alcanzaba. Yo tenía una muestra de ADN y para poder analizarla, para poder hacer un análisis forense, por ejemplo, necesitaba una muestra muy grande de ADN. Ahí me traían un pelo que habían encontrado en la escena del crimen y a mí no me servía. Porque la cantidad de ADN que había en ese pelo era insignificante. No me servía para hacer un análisis. ¿Qué pasa? Se encontró un microorganismo que vive en las fosas marinas donde hay volcanes submarinos. Y si el bicho vive ahí, a una temperatura alta, ¿qué significa? Que la temperatura óptima en la que trabajan sus enzimas, ¿cómo es? Alta. Alta. Entonces, se buscó ese bichito, y de ese bichito, ¿saben lo que se aisló? La polimerasa. Se aisló la polimerasa, que se llama TAC polimerasa por, creo que es Thermus acuáticos o termófilos acuáticos, se llama el microorganismo. Se aisló la polimerasa de ese bichito, y así se pudo hacer replicación in vitro, ¿sí? Se hizo la reacción en cadena, la reacción de la polimerasa, pero se hacía en cadena con ciclos de replicación hay ciclos en donde se deja que se separen las hebras, porque vieron que las hebras tienen que estar separadas para que entre la polimerasa, ¿no? Entonces se enfriaba, se calentaba y así esto es mucho más complejo, estoy tratando de explicárselo en forma sencilla. Pero así se obtuvo esa enzima que trabajaba a una temperatura mucho más alta que las enzimas que tenemos nosotros. Y esto, bueno, revolucionó la biología molecular, porque se pudieron hacer análisis, ensayos con poquito ADN, replicándolo y pasaba en poco tiempo a tener mucho ADN. Y ahí podés analizar, podés trabajar. ¿Ah? Más o menos entendí. Si a alguno le interesa, después le doy más información. Disculpen si fue muy sencillo, pero bueno. No me van a meter en algún video después que digan, miren lo que dijo este profesor. Bueno. Bueno, y el otro factor que influye en la actividad enzimática es la regulación que la propia célula hace de la actividad enzimática. Esta regulación se puede dar de distintas maneras. Esta regulación de la actividad enzimática se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, pensemos, la enzima es una proteína, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Quién la forma? ¿Quién fabrica las proteínas en la célula? No, los ribosomas. Que estén en el rebo, ¿no? Indistinto, ¿no? El ribosoma fabrica la proteína. Bien. ¿En base a qué? A la información que hay a dónde. ¿Qué necesita el ribosoma? El ribosoma dice, me voy a hacer una proteína hoy, y empieza a agarrar aminoácidos al azar y los une. ¿Cómo? ¿En base a qué el ribosoma
forma la proteína? ¿De dónde saca la información? La proteína, en su estructura primaria, ¿sí?, tiene información. La secuencia de aminoácidos de la proteína no es azarosa. Es una secuencia de aminoácidos que está dada por información que el ribosoma lee. ¿De dónde saca el ribosoma la información para formar la proteína? ¿El material genético dónde está? En el núcleo. ¿El ribosoma dónde está? Entonces, ¿cómo hace? ARN mensajero. Mensajero. El ribosoma necesita un ARN mensajero. Bueno, también necesita lo de transferencia para que traigan los aminoácidos. Pero no importa. Lo que yo quiero ir es a que el ribosoma usa un ARN mensajero para poder sintetizar la proteína. En este caso estamos hablando de una enzima. Si la célula quiere sintetizar una enzima, ¿qué tiene que hacer? Mandar mensajeros al citoplasma, al citosol, para que el ribosoma lo lea y forme la enzima, ¿no? ¿Y cómo hace el núcleo? ¿Cómo hace para mandar el mensajero al citosol? ¿Qué hay? ¿Están almacenados en el núcleo los mensajeros? ¿De dónde sale el mensajero? No. ¿Cómo? ¿De dónde sale el mensajero? Del ARN. ¿Cuál es el procedimiento, el proceso por el cual se forma un mensajero a partir del ADN? Transcripción. Se transcribe, el DNA se transcribe el mensajero sale del núcleo y se forma la proteína. Entonces, ustedes imagínense, si una célula no tiene interés de que se forme determinada enzima, ¿qué hace? No transcribe. ¿Está? No transcribe. Y si en un determinado momento necesitan una enzima, ¿qué hace? Transcribe. ¿Y qué necesitan ustedes para que se inicie la transcripción? ¿Qué tiene que unirse al ADN para que se inicie la transcripción? Un factor de transcripción. ¿Que el ADN transcribe lo que se le ocurre? No. Se tiene que unir en determinada secuencia, ¿sí?, un factor de transcripción que haga que esa parte del ADN, ese gen, se transcriba, ¿no? Entonces, una forma de regular el contenido enzimático, la actividad enzimática en la célula, es a través del contenido de enzimas. Que haya o que no haya enzimas. Y eso se regula a través, una de las formas es a través de factores de transcripción. ¿Se transcribe? No se transcribe. Entonces, ¿hay o no hay enzimas? ¿Queda claro? Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? Que se transcribe, pero eso es un mecanismo que lleva un poco más de tiempo. Si la célula necesita rápido de esa enzima y le lleva un poco de tiempo transcribir, mandar al citosol, traducir. Entonces, en muchos casos hay enzimas que ya están formadas, pero que no son funcionales porque están modificadas covalentemente. Entonces, cuando se las necesita, otras enzimas le quitan esa modificación covalente y se forma la enzima funcional. ¿Se entiende? La enzima activa. Ese mecanismo es más rápido, porque ya está formada la proteína. Pasa que no es activa. Y también puede ser al revés. Si está la enzima y la célula necesita que la enzima deje de actuar, la modifica. Le hace una modificación covalente, le mete algún grupo, que puede ser, dice, fosforilación, adenilación, metilación, o proteólisis, la ruptura de la enzima. La modifica de tal manera que la enzima no actúe más. ¿Se entiende? Este mecanismo requiere que la proteína ya esté formada. ¿Está? Y se puede activar o desactivar por estos mecanismos. Ya cuando es proteólisis no, porque la proteólisis es un mecanismo que destruye la proteína. Ahí sí están los lisosomas, como vos decías. ¿Qué hacen los lisosomas? Destruyen. Una de las cosas es destruir proteínas que ya cumplieron con su vida media.
ya cumplieron con su labor y son destruidas. Esto no le pasa, a ver, estos mecanismos son comunes a todas las proteínas, pasa que estamos analizándolo en el contexto acá de las enzimas prácticamente, específicamente. Bien, otro mecanismo que utiliza la célula es la compartimentación. ¿Qué les parece a ustedes que es esto? Compartimento. La enzima está en un lugar de la célula en donde está guardada, y cuando se la necesita, se libera de ese lugar. O sea, la enzima se forma, está activa, pero está recluida en un determinado lugar. Y después se la libera. ¿Está? Por último, tenemos la modulación por medio de ligandos, que le llamamos regulación alostérica. Este es uno de los mecanismos que está justamente mencionado en el apunte que tienen ustedes. La regulación alostérica. Y es lo que vamos a ver más específicamente. Pero antes tenemos que hablar de lo que es la inhibición enzimática. Bueno, los inhibidores son precisamente sustancias. ¿A qué le suena inhibidor? ¿Qué les parece que significa inhibidor? Como que repele. No repele. No lo deja actuar, la inactiva, la desactiva, impide la actividad, impide la acción de la enzima. ¿Está claro? Eso es un inhibidor. Bueno, hay dos tipos de inhibición. La inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. ¿A qué se refiere con el término competitivo? A la pelea. ¿Pelea por qué? Por el sitio activo. Entonces, ¿qué es un inhibidor competitivo? Es un inhibidor que se une al sitio activo e impide que se una al sustrato. Si se une el inhibidor, el sustrato no se puede unir y la acción enzimática, la actividad enzimática disminuye, ¿no? Eso es la inhibición competitiva o un inhibidor competitivo. El inhibidor tiene una forma similar a la del sustrato, se une al sitio activo e impide que se una al sustrato. Y después tenemos la inhibición no competitiva. En este caso, el inhibidor no se une al sitio activo, pero se une a otra parte de la enzima y termina produciendo un cambio conformacional en la enzima que afecta el sitio activo y entonces el sitio activo cambia de forma, con lo cual el sustrato tampoco puede unirse. Pero entienden que son dos mecanismos distintos. En el primero, el inhibidor tiene una forma similar a la del sustrato. En el otro mecanismo, no necesariamente, porque no se une al sitio activo, se une a otro lugar que termina produciendo un cambio en la conformación del sitio activo. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Hay ahí en el chat, no sé si está preguntando algo. Bien. Y entonces tenemos acá un mecanismo que está descrito. Esto es lo que preguntaron el año pasado. ¿Qué es la regulación alostérica? La regulación alostérica es un mecanismo de regulación de la actividad enzimática, ¿sí? Donde ven ahí, tienen dos gráficos distintos. Porque estamos hablando de regulación. Entonces la regulación puede ser inhibición o activación de la enzima, ¿no? Inhibición o activación. Fíjense, acá la molécula reguladora, que en este caso de la izquierda que estoy señalando es un inhibidor, ¿lo ven? Se une en un sitio de la enzima que no es el sitio activo. Y al unirse cambia la conformación del sitio activo. ¿Lo ven? Y entonces el sustrato no se puede unir.
Esto es un mecanismo que se llama inhibición alostérica. ¿Es un tipo de inhibición competitiva o no competitiva? No competitiva. Y por otro lado, tenemos la activación. La enzima tiene un sitio activo alterado, pero al unirse el activador, el sitio activo cambia su conformación y ahora sí puede unirse el sustrato. Este lugar, tanto en un caso como en el otro, ¿no? El lugar en donde se une el regulador, ya sea inhibidor o activador, se llama sitio alostérico. Entonces, ¿qué es la regulación alostérica? Es un tipo de regulación enzimática, una regulación una regulación no competitiva, en donde un activador o inhibidor alostérico se une a un sitio alostérico de la enzima, provocando un cambio en el sitio activo, haciendo que el sitio activo o no permita la unión del sustrato en el caso de un inhibidor, o permita ahora la unión del sustrato en el caso de un activador. ¿Se entiende? ¿En la casa se entiende? Sí. Bueno, y hay otro tipo de regulación, que también es del tipo alostérico, pero es por retroalimentación. Un tipo de regulación que vamos a ver nosotros es el tipo de regulación utilizado en las vías metabólicas, en las secuencias de reacciones que ocurren en el metabolismo, ¿no? Bueno, en este caso, uno tiene una secuencia de reacciones, ven acá. Acá tienen el sustrato inicial, ¿ven? Ese sustrato inicial se va convirtiendo en distintas cosas, se convierte en esto, se convierte en esto para terminar convirtiéndose en esto, ¿no? Atraviesa por una serie de reacciones enzimáticas. Eso lo vamos a ver, dentro de un rato vamos a ver que eso se llama vía metabólica. Hay un sustrato inicial, un producto final y hay una serie de reacciones intermedias, todas catalizadas por enzimas. Entonces, fíjense, lo que suele pasar es que el producto final de la reacción actúa como inhibidor alostérico de generalmente la primer enzima de la vía metabólica. ¿Para qué les parece esto a ustedes que es útil? ¿Por qué la célula hace esto? ¿Por qué les parece? La célula quiere producir cuadraditos amarillos. ¿A partir de qué los produce? De triangulitos verdes. Entonces, ¿qué pasa? Se producen los cuadraditos amarillos. El triangulito verde se va convirtiendo en distintas cosas hasta que finalmente termina convirtiéndose en este cuadradito amarillo. ¿Y qué pasa entonces? Cuando hay suficiente cantidad de cuadraditos amarillos, ¿qué les parece que va a pasar? La célula va a tener que frenar esto, porque no necesita más cuadraditos amarillos, lo necesita en una determinada cantidad. Entonces, cuando hay suficiente cantidad de cuadraditos amarillos, el cuadradito amarillo pasa a actuar como un inhibidor de su propia vía de producción. Le avisa a la primera enzima que ya hay suficiente cuadradito amarillo. ¿Cómo le avisa? La inhibe. Entonces ahora esta enzima no se puede unir más al sustrato. Por lo tanto, no se inicia esta reacción. Ven que esta enzima y estas son las mismas. Son las que inician la reacción. Esto es un mecanismo de regulación muy común. El producto de la vía metabólica inhibe las enzimas del comienzo para que no se siga produciendo. Esto ayuda a la economía del metabolismo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿En la casa? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá hay un mensaje. Bueno.